Perfecto. Pues ya hemos empezado a grabar, ¿vale? Bueno, bienvenidos todos a esta sesión de la Asociación ACISUR. Es una asociación dedicada a la sensibilización, la formación y la atención de familias y niños con altas capacidades de la zona sur de Córdoba y centro de Andalucía. Y hoy tenemos con nosotros a Alberto Quiles Robles, que es doctor en educación, maestro y psicólogo especializado en neuropsicología. Actualmente es profesor e investigador en la Universidad de Zaragoza, CEO de la spin-off de la Universidad de Zaragoza IMAC Talento, dedicada a la identificación y desarrollo del talento, y sus líneas de investigación giran en torno al estudio de la inteligencia, el rendimiento académico y las altas capacidades. Si quieres, si lo he dicho bien, Alberto, si quieres añadir algo más. No. Yo la verdad que incluso cuando voy a los sitios siempre digo que la titulitis la podemos dejar a un lado, y más sobre todo en este contexto porque, por mucho que esté en la universidad, a mí esto me viene de mi etapa como maestro de educación primaria y como orientador, donde estuve más de 10 años. Después sí que he tenido la suerte a partir de 2019, al estar en una universidad, investigar sobre lo que me apasiona, que es la inteligencia y las altas capacidades, pero ni mucho menos esto me llega ni por vinculación o experiencia personal ni familiar, o sea, no tengo ningún tipo de vinculación de ese tipo, ni tampoco por la universidad. Yo entré como maestro en un cole novato y entraba como maestro de francés y como PT, y hubo una cuestión que me llamó muchísimo la atención. O sea, fue mi primera experiencia y creo que marcó para siempre mi carrera y fue lo que me hizo dedicarme a las altas capacidades, que realmente es que me acompañaron a un aula, me abrieron la puerta y, bueno, y me presentaron a una serie de niños, pero a ninguno por su nombre y apellido, solo me pusieron la etiqueta de cada uno. Me llamó muchísimo la atención, o sea, parecía que dejaba de estar delante de personas, tenía etiquetas. Esa fue la primera relación. Y la segunda fue, y ya muy específica con las altas capacidades, que bueno, pues vino a dirección una familia con un informe externo. Yo en aquel entonces ya trabajaba de maestro, pero me estaba especializando en neuropsicología. Y bueno, me acuerdo para siempre. O sea, fue la dirección que vino y me dijo, tú que estudias cosas raras, mira a ver si te haces cargo. Y esa fue mi entrada en el mundo primero de la educación dedicada a la atención a la diversidad. Y esta segunda parte es la que hizo que en el año 2017 empezase a trabajar con niños y con niñas con altas capacidades hasta el día de hoy. Y lo que empezó como un hazte cargo de esto fue la gran especialización, porque nos empezamos a dedicar a diseñar y a desarrollar aulas de niños y niñas con altas capacidades, una metodología propia, una identificación sin miedo. Es muy importante tener esa identificación para poder trabajar adecuadamente y ya te digo, ya hasta el día de hoy. Pero no fue buscado, no era por aquel entonces ni siquiera mi especialidad de investigación, fue una casualidad. Y bueno, por mi parte, bendita casualidad. O sea, luego estaré siempre agradecido a esas dos situaciones que fueron un tanto amargas por el uso del lenguaje, pero el resto pues fue una oportunidad. Así que bueno, ya os pongo un poco en contexto porque sí, a ver, en estas situaciones hay veces que llegamos al turno de preguntas y las familias pues suelen abrirse y contaros un poco pues cosas de su casa, y al ponente nunca sabemos quién es, ¿no? ¿Qué hay detrás? Tampoco conocemos la biografía. Pues, bueno, pues a mí me gusta presentarme más por quién soy y cuál es mi experiencia con esta temática, y por lo menos así ya nos ponemos una historia detrás de la cara. Así que nada, por mi parte, cuando querés, yo encantadísimo de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, y espero que lo que hoy os vaya a contar os sea sobre todo útil, aclare, y yo digo, lo hago siempre con mucho respeto, aunque sí que es cierto que reconozco que me gusta meterme mucho en temas no aclarados. Así que cuando queráis yo presento y me pongo a ello. Inés, ¿comparto? Voy a compartir.
Cualquier duda, pues lo dicho, Inés está ahí pendiente, pues me vas filtrando las preguntas, me paráis, me decís que siga, a mí no me importa, o sea, interrumpirme todo lo que necesitéis, ¿vale? Perdona, un problema del directo, ¿vale? Vale. Bueno, Alberto y yo estuvimos hablando de cómo queríamos que fuera la charla de hoy y llegamos al acuerdo de que era muy importante que las familias supieran la realidad de las altas capacidades y por eso el título de esta charla va de eso, va de la realidad de las altas capacidades, las luces y las sombras. Porque es verdad que a día de hoy la sociedad en general tiene un concepto de alta capacidad totalmente erróneo, lleno de mitos y falacias, que evidentemente por la falta de la formación en las universidades y en los másteres del profesorado y bueno, en general, pues evidentemente todo el mundo asume esos mitos y esas ideas erróneas que tenemos de la alta capacidad y que hacen tantísimo daño a nuestros niños. Entonces, creemos que las familias son los primeros que tienen que formarse y para poder darle una buena atención a su hijo. Y bueno, creo que ese es el objetivo de la charla de hoy, ¿no? Sí, iremos viendo un poquito de todo, o sea, luces y sombras que hay, desde luego con una primera parte muy centrada en lo que es el concepto que hay, es la primera sombra que vamos a encontrar. Y, y sí que acabaremos, bueno, os voy a mostrar un material real de los primeros que realicen esas aulas de desarrollo, porque bueno, os voy desarrollando la charla contando un poco pues características y dentro de esas características lo que hay de verdad y de error, pero veremos al final un material elaborado por mis niños y mis niñas para que veamos hasta dónde se puede llegar cuando a uno se le deja volar. Y a mí esa parte, desde luego, es la que más me gusta porque es una demostración real de qué es lo que ocurre cuando se identifica a tiempo y se interviene adecuadamente. Entonces, bueno, iremos viendo. Yo, de hecho, iba a empezar con una pregunta y es que, bueno, tenemos una imagen aquí ya de portada y, bueno, por la parte que os toca, a mí sí que me gustaría haceros la pregunta de si esta imagen os identificáis con ella o creéis que es una imagen pues más de idea preconcebida, algo mitológica. No sé, ¿qué pensáis? En el contexto en el que se ve la imagen que tenemos al niño, el boli, el libro, todas aquellas cosas flotando. ¿Lo veis muy realista? ¿Os identificáis? ¿O creéis que obedece más a un estereotipo? No puedo escuchar en la sala. No sé si a ti, Inés, te llega, me vas contando. Si A no. mí, a mí me llega todo. Yo creo que vamos a tener que ir haciendo preguntas trampas, porque aquí nuestros asistentes están un poquillo cortadillos y le vamos a dar un poquito de protagonismo. Porque yo la respuesta la sé, esa es muy fácil para mí. Llevo Bueno, un tiempo en esto, pero aquí hay muchos papás y muchas mamás que, bueno, van a darnos un poquito. Así que o veo voluntarios o voy llamando, porque yo ya tengo poca vergüenza. sí, además no va a haber respuesta ni buena ni mala, ¿eh? O sea, es un poco introducir la opinión para que luego hagamos una aclaración. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de realidad social. Totalmente. Simplemente os pido vuestra opinión, así si veis la imagen realmente si os parece que obedece más a una realidad o a un Pues estereotipo. empezamos por uno y terminamos por otro. Venga, Esperanza, ¿qué opinas? José, tienes que poner el altavoz de los asistentes. Ir preparando los demás porque vamos a preguntar a todos, ¿eh? Esto es un examen sorpresa. A ver. Ya se escucha. Ahora sí que es. Bueno,
Venga, Esperanza, ¿qué piensas? ¿Responde al modelo de tu hija, este niño? Para mí es Se escucha regular, te tienes que acercar, me parece. Estereotipo. Más. Estereotipo. Venga, María, ¿tú qué opinas? Yo ahí hay una mesa que una cosa se camina y la otra madre. Ahí la, por ejemplo, le encanta. Entonces, el vídeo, pero igual. Y luego eso le pone ahí ella tiene que estar en la sesión de la Eso. Pues en mi caso, tengo claro que una energética, pero es otra idea de y que decir la necesidad de desarrollar Venga. ¿Quién más queda? Elena, ¿no? ¿Qué opina Elena? Ana Isabel. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, pues en el caso de mi hijo, pues no se corresponde esta imagen para nada con la realidad, porque entre otras cosas, él es muy nervioso, no para sentado para mucho, y para hacer los deberes del cole menos todavía, porque no le gustan nada. Me aburro. Y cuando se trata de matemáticas, mejor, pero cuando tiene que... Estamos hablando de un niño de primero, de primaria, 7 años, que va a cumplir ahora en 2 o 3 días. Pero lo demás le aburre. O sea, la hora de los deberes es el peor momento de mi vida, como dice él. Eso lo podríamos decir. Esto era más por demostrar una cuestión. Hemos entrado ya en la inteligencia artificial, que ya no es una tecnología que información únicamente, sino que siempre ya aprende, ¿no? Pues cuando yo me voy, pues en este caso, le pido que cree una imagen que responda al título que tenéis en pantalla, altas capacidades, luces y sombras, y no he ido a buscar a dedo algo, o sea, no le he dicho busca un niño estudiando ni nada, sino simplemente este es el título y necesito una imagen que identifiques con el título. La propia inteligencia artificial, que es algo realmente, pues no vamos a decir nuevo, pero sí que está ahora en auge, que podríamos pensar que está más acertado, más alineado, que está menos contaminado, pues aún así ya saca de primeras imágenes que tienen mucho más que ver con los estereotipos, con los mitos, que con las propias realidades. Para que veamos un poco el contexto en el que creamos el conocimiento respecto a ciertos tiempos, respecto a ciertos temas. Aquí tenemos el ejemplo de las altas capacidades, pero sucede con muchos. Entonces, yo, desde luego, que cuando empecé a crear las imágenes de mis charlas con inteligencia artificial, esperaba que realmente no estuviesen contaminadas, que reprodujese otra realidad precisamente más real, pero no. Y esto es un reflejo de lo que ocurre también con la alta capacidad en cualquier contexto. Hay una comprensión muy reduccionista de lo que es, incluso con muchos errores conceptuales sobre lo que es y lo que no es, errores en la identificación, errores en la intervención. Y ya te digo, llegamos a una herramienta que en teoría debería estar muy actualizada e incluso una herramienta tan actualizada tiene ya estos errores porque se ha ido alimentando de tal cantidad de mito que ya genera esto. Pues es bastante llamativo y muy significativo. Y por eso
me gusta empezar con la primera sombra a la que tenemos que arrojar luz, que es el concepto de alta capacidad. ¿Qué es y qué no es? Es que realmente aquí es donde empiezan todos los problemas, en el no saber. Pues nosotros podemos saber para después saber hacer, pero si no sabemos, ¿cómo vamos a saber hacer? ¿Cómo vamos a saber intervenir? ¿Cómo vamos a saber ayudar? ¿Cómo vamos a saber orientar? Entonces es muy importante el saber. Y ahí entran diferentes cuestiones. Yo siempre voy a lanzar ahí la pregunta de superdotados o no superdotados. Os decía al principio de cómo entré yo en un aula y en vez de presentarme niños con nombres y apellidos, con historias, me nombraban etiquetas. Entonces, claro, ahí yo me di cuenta que en la atención a la diversidad es cierto que el lenguaje no es determinante, pero sí es importante. Y debemos de ser cuidadosos con el lenguaje. Entonces, cuando queremos definir, a mí siempre me gusta hacer una aclaración de por qué en España hablamos de superdotación y de alta capacidad. Incluso a veces pues, de genios, de prodigios, de dónde han salido tanto barullo de palabra. Y claro, por la parte que me toca más científica, yo me voy a buscar la investigación a la raíz. Y claro, la investigación ha sido tradicionalmente en inglés. Los anglosajones en Estados Unidos, en Inglaterra, los países anglosajones han investigado muchísimo más que nosotros y mucho más antes, sobre todo en este tema. Entonces, cuando nos vamos a buscar, es cierto que la mayoría de esa literatura habla de un término que es gifted. Y ese término significa dotado. Habla de la palabra dotación. En ningún momento de superdotación. Fuimos nosotros en la traducción de ese término a nuestra literatura, donde cogimos la palabra gifted, nos debió de parecer poco, o no sé dónde estuvo el error, pero empezamos a traducir esos textos como, en vez de personas dotadas, personas superdotadas. Y en la literatura española ese es el momento y la forma en la que aparece este término. Como digo, la palabra a mí me va a dar igual en el contexto de determinar, no es determinante. Importa el que utilicemos una u otra o al menos lo sepamos contextualizar, pero sí que es cierto que yo reconozco que habría que ser muy experto para empezar a diferenciar o a escalonar el uso de diferentes términos. Y es mucho más sencillo, más prudente, pues hablar de alta capacidad, en general, como un abanico mucho más alto, más amplio, donde, bueno, de hecho caben perfiles no heterogéneos. Es que si no, parece que empezamos a hacer todo mucho más homogéneo, más medible, más cuantificable. De hecho, en el término superdotación, ese super hace es como muy absolutista. Claro, dices, ¿y dónde empieza el super y dónde acaba lo otro? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si tengo un amigo que mide 2 metros y un amigo que tiene 1,99, ¿quién es el alto? El alto son los dos. Yo no os estoy preguntando quién es el más alto. ¿Quién es alto? Pues es alto el de 1,99 y es alto el de 2 metros. De hecho, si no nos indican ellos quién es el de 2 metros y el de 1,99, hay tan poca diferencia que a simple vista nosotros no nos vamos a dar cuenta. Pues aquí también nos pasa un poco lo mismo. El tratar de estratificar, de escalonar, de nivelar, sin conocer realmente lo que hay detrás de cada nivel o cada palabra, pues es un poco difícil. Y además hay explicaciones más lógicas. Aquí tenéis un esquema. ¿Sí? Si me perdona que te interrumpa, en definitiva es intentar evitar esa catalogación que se hace, esa etiqueta que se le pone a los niños, porque además cuando tú estás hablando de que se le va a hacer una evaluación de alta capacidad a un adulto, pues ya las cosas son un poquito más estables. Pero cuando estamos hablando de hacerle una evaluación a un niño en desarrollo, te puede dar en diferentes momentos, por eso se le hace una evaluación al final de cada etapa educativa, porque evidentemente ese cerebro está en construcción y puede ir cambiando. En los niños pequeños lo que tenemos que tener claro es que está todo por hacer. Es así, está todo por hacer. De hecho, pues iremos hablando, pero ese concepto tan estático de la inteligencia, pues bueno, con el tiempo hemos sabido que ya no es tan estético, es estático, es muy evolutivo, es cambiante.
Lo que sí que es cierto que hay estudios muy curiosos sobre todo que se apoyan en la genética, que sí que te saben predecir bastante exacto lo que es el punto de partida y el punto final. Luego sí que por cuestiones evolutivas de madurez de crecimiento, la línea de entre ese punto y el otro no es una línea recta. Puede haber subidas y bajadas pues, bueno, por muchas razones, pero sí que nos indican que sí que hay unas evidencias que te indican cuál es el punto de partida y cuál es el punto de llegada, eso sí. Pero es dinámico, es un proceso dinámico. Y de hecho, lo que veis es un esquema a lo largo de la vida. Y aquí nos podremos meter también un poco con el propio sistema educativo. Nosotros cuando hablamos de alta capacidad, y nos vamos a esa segunda palabra, la de capacidad, evidentemente lo que define es un potencial. Y con la mala comprensión del potencial empiezan los mitos. Claro, no es lo mismo pensar que una persona tiene potencial, un niño pequeño tiene potencial, que exigir que un niño pequeño, por el hecho de tener potencial, sepa. ¿No? Si no has tenido experiencia de aprendizaje, tú no puedes saber. O sea, uno aprende cuando se le enseña, cuando tiene experiencia. Entonces, si nos vamos a la raíz, lo que tenemos es potencial. Y eso nos marca lo que uno puede llegar a desarrollar. Y aquí es donde empieza la importancia de por qué es necesario identificar e intervenir. Si no identificas, no intervienes. Si no intervienes, no hay posibilidad de desarrollar todo el potencial. O más bien, si la hay, la estamos abandonando un poco a la suerte de lo que te ocurra en la vida. Si te ha ido muy bien, pues te habrá ido muy bien y suerte la tuya, pero si las cosas no te han venido de cara, pues tampoco ha habido nadie que se haya ocupado de sacar lo mejor de ti. Entonces, partimos de algo que es un potencial, algo que puede llegar a ser. Y para eso, primero hay que identificar ese potencial y segundo, hay que trabajarlo. Si no, pues estamos dejando a esa persona un poco abandonada a su suerte. Cuando estimulamos, cuando entramos en esos procesos de enseñanza y de aprendizaje, cuando nos ocupamos de ese potencial, empezamos a adquirir habilidades. Y estas habilidades se suelen un poco alinear con lo que es la etapa de primaria. Y ojo que aquí es donde viene el salto. Ahora que nuestro sistema educativo se ha empeñado en evaluar competencias y trabajar competencias. Antes de que una persona sea competente, primero tendrá que ser habilidosa, que es la primera fase. Ya la competencia viene después, porque fijaros, la habilidad simplemente marca la capacidad de realizar algo. Ya no vamos a ser muy exigentes. Empiezas a ser capaz de realizar cositas. Empiezas a aprender a leer, empiezas a aprender a escribir, empiezas a aprender a hacer muchas cosas. Pero empiezas. La cuestión es que cuando ya determinamos que alguien es competente, que alguien ha adquirido competencias, esto ya es mucho más exigente. Esto ya no es que seas capaz de hacer algo, es que haces algo con maestría. Cuidado, lo de hacer algo con maestría es ya salirse de la caja, salirse ya de lo habitual. Esto ya es un nivel más grande. Entonces, ahora mismo... Nivel pro. Sí, pero claro, de momento es que estamos hablando o estamos exigiendo dentro de nuestro sistema pues, niños pequeños competentes. Yo, claro, siempre digo lo mismo. No sé, no conozco niños de 8 o 9 años competentes. Conozco niños de 8 o 9 años que están aprendiendo a hacer cosas y unos más que otros, desde luego que sí. Pero lo de competente, que es realizar algo con maestría, incluso luego al final veremos un ejemplo de mates que es extraordinario, me parece exagerado, súper creativo, podríamos decir que es competente, pero no, en el momento en el que vamos a pensar que lo que os voy a enseñar es de niños de 8 y 9 años, tenemos que volver a lo que os decía al inicio. Aun con 8 o 9 años, por mucho que nos sorprenda lo que vamos a ver, sigue quedando todo por hacerse. Sigue mostrando únicamente un potencial. O sea, si nos parece extraordinario lo que vemos con 8 o 9 años, imaginaos hasta dónde se puede llegar. Y lo último sería este talento. O sea, y con esto os digo que no nos conformemos con que el talento es algo extraordinario que vemos de manera prematura a los 7, a los 8, a los 9 años. Muy fácil fijarse en un prodigio musical, piano, un virtuoso del piano muy jovencito. Mira qué talento. No, me parecerá el talento, pero por el hecho de ser tan jovencito que le quede todo por aprender y todo el potencial de desarrollo que tiene, el talento todavía no lo has visto. Y te puede parecer que eso ya es talento puro y duro y totalmente desarrollado, pero no, todavía hay muchísimo más margen. Entonces, esto es un esquema lógico del desarrollo de ese potencial, de esa capacidad, y como digo, no de un lunes para un viernes, sino a lo largo de toda la vida. Y vamos cruzando esas fases. Pero son exigentes, realmente exigentes.
La capacidad es un potencial, la habilidad es lo primero que empieza a verse, a cristalizarse desde esa capacidad, después llegar a la competencia y, por último, el talento. Y el talento, pues evidentemente, no llega a todo el mundo ni en todas las facetas. Es otra de las cosas que sí que conviene aclarar. Otro de los mitos, si tiene altas capacidades, las tiene y las demuestra en todas las facetas de la vida. Y sobre todo en las académicas. No. Pues esto ya, yo creo que estaréis cansados de oírlo, pero conviene seguir repitiéndolo porque sigue siendo uno de los mitos. Hay veces que a mí me queda la sensación cuando visito algún cole que la primera barrera para no identificar es no ver la necesidad de la identificación por la evaluación de las notas. Y como no hay las notas que yo creo que debería de haber para hacerte caso y ponerme a evaluar, por entonces ya no evalúo, ya no existe la posibilidad. Entonces mezclamos ahí lo que es rendimiento académico con lo que es capacidad y un poco pues empezamos a disolver la idea real de las altas capacidades con un montón de mitos, un montón de errores que desde luego que no nos llevan a comprenderlo de esta manera. Es muy dinámica y flexible. Eso es, Alberto, una de las cosas que más hablamos cuando damos formación yo como docente, a mis compañeros, es una de las cosas en las que más insistimos, porque a mí personalmente como docente a lo largo de mi vida, de mi trayectoria profesional, me ha ocurrido que inclusive orientadores me han dicho, no, si no hay una necesidad académica, si está aprobando, si está sacando buenas notas, no le puedo evaluar. En otro caso, docentes en una sesión de evaluación, si está suspendiendo, si tiene una conducta disruptiva, si no hace las tareas, no se le evalúa porque, claro, se tiene en cuenta el mito del niño perfecto y entonces si no cumple ese mito que tenemos, si lo hace bien, porque lo hace bien. Si lo hace mal, porque lo hace mal. Si comete errores, porque comete errores. Si tiene una actitud disruptiva, porque tiene una actitud disruptiva. Y todo es motivo para no evaluar una alta capacidad. Y ninguno es un indicador que realmente lo son. Sí. A ver, es uno de los errores más... Pero digo, lo primero es entender mal el concepto. Si entendemos mal el concepto, ahí ya construimos sobre errores. Y cada vez la bola se hace más grande. Me ha saltado que había una pregunta ahí en sala. Venga, vamos a mirarla. Pues vamos a darle... José, si puedes darle... A ver, pero si tienes que acercar al ordenador, tienes que darle un micro o algo, porque no se escucha bien. O me lo pone en el foro y le hago yo la pregunta. Sí, también si tienen preguntas directas y nos las van poniendo también aquí en el foro, las vamos abordando. Está silenciado, José, no se le escucha. A ver, no se escucha. ¿Se escucha desde aquí? Ahora, en ese ordenador sí. Que lo que quería comentar... Hola, pero es que ahora se escucha con eco. Espera. Que con respecto a lo que has comentado de que no intervienen, el curso pasado mi hija estaba en un instituto que la orientadora me llegó a decir que no le iban a mandar que le hicieran las pruebas de las altas capacidades porque ella no lo sacaba todos 10. Entonces no era una niña con altas capacidades. Y yo les decía que eso era un mito, que yo me había informado, que había estado leyendo, que me habían informado otras personas que sabían, y ella decía que yo no iba a saber más que ella de altas capacidades. Y al final la que le descubrió las altas capacidades fue una psicóloga, porque estaba mal psicológicamente,
Y resulta que como la psicóloga esta daba la casualidad de que tenía una niña con altas capacidades, le vio muchas cosas que tenía su hija. Y a partir de ahí le hicieron el quiz 5 y descubrió que tenía altas capacidades. Vamos, descubrimos. Pero que en el instituto decían que no. La orientadora era la primera que decía que era imposible si no lo sacaba todo 10. Así que imagínate la gracia. Yo de esas tengo, bueno, tengo varias Ahora no anécdotas, se oye a ellos. pero con los materiales que veréis al final, ¿Lo escuchas? Sí, ¿más preguntas? No, Vale. Lo que iba a decir es, yo tengo una anécdota igual que con esto, pero bueno, un poco a la inversa. Lo que hizo aquella tutora, compañera mía de colegio, fue hacer la interpretación, pero a la inversa. O sea, no fue para no evaluar, no intervenir con un alumno con altas capacidades, sino fue la de identificar erróneamente. Se acogió y una vez que ya habíamos hecho la identificación, nosotros en nuestro centro, para que os hagáis una idea, eran 850 alumnos, pero estábamos 7 psicólogos. Todos los años hacíamos screening masivo a los 850 alumnos. En los años impares, evaluación completa, incluida la de personalidad, y en los pares, parciales sobre aspectos concretos del desarrollo de la lectoescritura y los razonamientos. Pero hacíamos un seguimiento completo desde primero de primaria hasta cuarto de secundaria, todos los años. Entonces, no necesitábamos tampoco ninguna otra identificación porque los teníamos mapeados a los 850 alumnos durante 12 años seguidos. Entonces, bueno, pues tuve una compañera que fijaos, o sea, nosotros los teníamos identificados y teníamos el aula de desarrollo creada y teníamos los enriquecimientos también del aula y de todo, pero ella se empeñó en que no eran los mejores de clase en cuestión de nota. Y es verdad, yo creo que solo he tenido un par de niños en mis aulas de desarrollo que pueda decir que eran los mejores de su clase en rendimiento académico. Entonces empeñó que la niña que había en esa clase con mejor rendimiento académico, que desde luego era muy buena estudiante, una delicia de niña, tenía que venir al aula. Porque el aula, esa profesora la veía como un premio. No era una intervención, no era un apoyo educativo, era un premio. Entonces tenía que ir la mejor de sus alumnos. Tanto se empeñó que al final por dirección me dijo que por favor que la llevase. Bien. Si tú estás atendiendo altas capacidades y por lo tanto estás haciendo un trabajo especializado, se sale de lo que habitualmente entendemos por un trabajo de apoyo y tampoco está orientado hacia técnicas de estudio ni tampoco hacia alto rendimiento. Es más bien un trabajo de la motivación, de la creatividad y del propio desarrollo del pensamiento. Nosotros ese día teníamos un enriquecimiento por tiempo. Dábamos un tiempo X para hacer una tarea compleja. En este caso era, tú metías la mano en una caja, sacabas una palabra, esa palabra identificaba un valor y tenías 30 minutos para escribir un cuento sobre ese valor. Porque la semana siguiente lo que hacíamos era maquetarlo, editarlo y haber creado un libro de valores que le bajábamos a infantil a leerles a los niños. Yo no tengo ninguna duda de que si a esa niña le hubiese dado una semana de tiempo hubiese hecho el mejor de los cuentos. Pero en ese momento y en esa tarea, a ella en 30 minutos le dio tiempo a hacer un buen título y 2 buenas frases. A los 5 minutos vio cómo gente que efectivamente ella había interpretado peores que ella en cuestiones de rendimiento, le empezaban a adelantar por la izquierda, por la derecha, por arriba y por abajo. Y en 30 minutos tenían los cuentos terminados. Porque era una actividad pues, de chispa, de una cosa diferente. Entonces, yo repito, o sea, no tengo ninguna duda que hubiese hecho el mejor cuento del mundo esa niña en casa. Pero en esas características, circunstancias y tiempo, no. Se llevó un disgusto enorme. Y salió del aula pues un poco dolida porque no entendía la situación en la que, cómo ella había pasado de ser la mejor a ser la peor. Que ni es real una cosa ni es real la otra. O sea, simplemente son 2 contextos totalmente diferenciados donde cada uno tiene que estar en uno o en otro. Pero aquí pasó eso, o sea, ha pasado también a la inversa. sí. Tenemos casos en las 2 direcciones, pero lo mismo, la base es lo mismo. Un profesor que en esa situación no entiende lo que es la alta capacidad, hace su propia interpretación y la impone. Pues aquí tuvimos ese caso. O sea, por desgracia sí que son cosas que son más extendidas y se repiten y se repiten y se repiten. Y por más que pasa el tiempo, seguimos viéndolas.
Yo al principio pensaba que a lo mejor esto obedecía a una generación y que la formación estaba cambiando y que era mejor. Nada, bueno, van pasando los años y seguimos otra vez en lo mismo. Que, bueno, no sé si hay más preguntas, si no sigo, que me digáis. Yo tenía un comentario. Dime. Y es que es eso, es que el mito de la alta capacidad como alumno perfecto, alumno que aprende por ciencia infusa, ¿no? Es el que tiene alta capacidad. Y claro, no se trata de alumnos ni mejores ni peores, sino de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Y parece que esto que ni siquiera en los centros educativos se entiende a pesar de tener claro que son NEAE. Pero yo creo que aquí la administración tiene parte de culpa. Y es que en el momento en que hay un diagnóstico de una discapacidad, de un TEA, de un TDAH, y directamente se le da un horario para intervención. Y sin embargo, en el tema de las altas capacidades, mientras parezca que no tenga problemas emocionales y sociales graves, no se le atiende. Y entonces, claro, le estamos quitando como importancia a las necesidades de las altas capacidades. Sí, es un perfil que se percibe como únicamente perfil positivo, en el que no puede pasar los problemas, en el que tarde o temprano les va a ir bien, en el que además es obligatorio destacar positivamente siempre en todo. Entonces, tú cuando tienes pocos recursos lo que haces es un análisis de vulnerabilidad. Y este perfil que no entiendes como vulnerable nunca entra en la ecuación, queda siempre al final. Un poco lo que pasa, si hubiese recursos también de sobras o estuviesen bien organizados, pues lo habría. Pero si lo dejas un poco abandonado a la suerte de cómo se interpreta, pues generalmente se interpreta como un perfil positivo que no debería tener ningún tipo de problema nunca y que por lo tanto, pues lo que decimos, si las cosas van bien o suficientemente bien, pues para qué hacerlo mejor. Ya va bien, pues ya está. Y luego llegan los problemas. Sí, y luego al final pues pueden acabar apareciendo los problemas y si aparecen entonces sí, miran a ver qué es lo que ha pasado. Lo que para que entonces ya pues muchas veces identifican como unos problemas psicológicos que no atañen a la escolarización o al ámbito educativo y te toca irte fuera. Exacto. Entonces, Cuando realmente el problema evidentemente se manifiesta a nivel emocional o a nivel social, pero como origen a nivel de una falta de ajuste académico. Sí, pero yo te digo, ahí se hace la interpretación que se hace, no tenemos un problema. O sea que, bueno. Exacto. Continúo. Venga. Y después del concepto llegamos a una aclaración que a mí me gusta mucho. Esto no es mío, esto es del profesor Gallagher, fue profesor de Pfeiffer en la universidad, o sea, ya hace años de lo que os voy a explicar. Pero él lanzaba una pregunta. Entonces, la alta capacidad de la inteligencia es una cuestión de cualidad o de cantidad, porque tradicionalmente lo que hemos presentado es una cuestión de cantidad, ¿no? El famoso CI. Y ya está. Y ahí es un poco como lo que os decía antes del 1,99 o los 2 metros de alto. Es coger y decir, y con 134 no, pero con 135 sí. ¿Y cuál es la diferencia de un punto? ¿Dónde están los matices? Pues aquí es donde entraba un poco que decía, pues mira, aquí hay que ser cuidadoso y atender tanto a lo cuantitativo como a lo cualitativo. ¿Vale? Nos vamos a la parte más cuantitativa, que es la de los grifos. Y él explicaba que desde este punto de vista es muy fácil. Vamos a imaginar a la persona como agua que fluye por un grifo. Bueno, pues tenemos uno por el que sale mucha agua y otro por el que sale poca. Pero al fin y al cabo, ¿qué es lo que sale? Agua. ¿No? Pues bueno, es agua, pero es una parte de interpretación en cuestiones de cantidad. Yo si quisiera llenar mi bañera, pues me haría caso más de este grifo, que sale un montón de agua. Bueno, pues aquí tendríamos la persona con mayor inteligencia y una persona con no tanta inteligencia. Pero dice, claro, pero ya no es el único matiz, porque luego entran las interpretaciones reales de esta cantidad. Detrás de
de una evaluación de un CI, ¿qué es lo que nos aparece? Pues nos aparece un montón de información. No aparece solo el número 130, 135, 140 o el percentil. Hay muchísimos datos que realmente son los importantes para conocer la persona. Y ahí nos hablan, con esos datos, pues posiblemente de cuestiones como la funcionalidad, la adaptabilidad o la versatilidad de una persona, que le hace manejarse de una forma u otra. Y aquí entramos en lo que es la parte más de calidad, de cualidad. Y dicen, vamos a seguir con el tema del agua. Ya no hablamos solo de si sale mucho o sale poca. La cuestión es qué habilidad tienes para manejarte en el estado líquido, en el estado gaseoso, en el estado sólido. Es decir, bueno, pues mayor flexibilidad, mayor adaptabilidad. Y el cómputo global de todo es lo que podríamos entender ya como una alta capacidad a nivel cognitivo. Y él lo explicaba así. Que entendamos que siempre estamos hablando de personas y en este caso, por lo tanto, vamos a hablar de todos que son agua, todos los niños. Pero luego hay matices. Hay un niño que tira esta cantidad de agua y otro que tira esta. Hay otro que es capaz de presentarse como forma líquida, hay otro que se presenta como sólido y hay gente que se presenta de las tres maneras. Y eso también cuenta, o sea, ya también te explica un poco tu capacidad de presentarte, de moverte, de adaptarte. Entonces, aquí ya vamos dando pasos hacia adelante y vemos que ya no es una cuestión única de inteligencia ni tampoco de la interpretación de la inteligencia en un número, sino que aquí hay más. Y es lo que nos lleva ya no solo a la interpretación, sino a la necesidad de evaluar. Evaluar no es un número, evaluar es conocer a la persona. Y esa es la verdadera razón de realizar una evaluación y una identificación del perfil. Porque necesitamos conocer a la persona. Si tú no conoces a la persona, no sabes qué hacer. Entonces, más allá del dato numérico, necesitamos más esta parte. ¿A qué te adaptas? ¿Con qué te identificas? ¿Qué tipo de persona eres para que yo te pueda realmente Atender e intervenir. Sí, y sí. Yo con mis chavales, o sea, nunca miraba el percentil ni el número. O sea, yo ya lo había mirado mi orientador y me decía tal, tal, tal y tal. Yo luego le pedía que me explicase y me explicaba pues los sociogramas y me explicaba las pruebas para que entendiese la persona que tenía delante. Y entonces yo empezaba a trabajar según lo que me habían explicado. Si no, no, o sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú eres maestro y alguien te dice, toma, pues lo mismo que os contaba al principio, en vez de decirme tienes a Daniel Fernández, tienes al niño TEA. ¿No? A mí me interesa Daniel Fernández, la etiqueta ya veremos, porque lo que necesito es otra explicación. Pues esto es lo mismo. Tienes al 135, ¿no? ¿El 135 qué? Peras, manzanas, ¿qué? ¿De dónde sale ese 135? Dime cómo es esa persona y entonces yo podré ayudarle. Dime que es más impulsivo, dime que es más tranquilo, cuéntame que tiene amigos o que no tiene tantos. Incluso si tiene muchos o tiene pocos, ¿por qué? Por ejemplo, con el aspecto social, luego os contaré también un caso, pero es una de las cuestiones más importantes a tener en cuenta para comprenderlo, no para exigir tampoco el tener muchos amigos o el poco, sino entender un poco cómo funciona. Pero que veamos que es una cuestión ya más compleja, que tiene que ver con la cantidad y tiene que ver también con la cualidad, para poder obedecer sobre todo a cuestiones funcionales y adaptativas. Seguimos avanzando y todo esto de manera rápida ha hecho que vayamos evolucionando. No todo lo que nos gustaría, pero sí que ya hacemos una interpretación del concepto diferente, como os he ido hablando. Hacemos una interpretación de la identificación también diferente. Ya no es una cuestión de una prueba única de CI. Estamos atendiendo otras cuestiones como, por ejemplo, la motivación y la creatividad y, sobre todo, asegurarnos esos aspectos socioemocionales. Ahora veremos 5 dimensiones totalmente necesarias para poder conocer e interpretar adecuadamente la alta capacidad. También ha cambiado la intervención y también ha cambiado el paradigma educativo. ¿Hemos mejorado? Sí. ¿Lo suficiente? No. ¿Lo hemos hecho rápido? Tampoco. Y si nos vamos directamente a nuestro país, a España, ¿estamos bien? No, no estamos para nada bien. Luego veremos datos, pero de hecho estamos a la cola de Europa. Pero bueno, algo hemos conseguido, ¿eh? O sea, de lo que teníamos hace 40 años ahora, la cosa se ha movido por lo menos en cuestiones ya de interpretación y de voluntad, pero no estamos ni mucho menos donde deberíamos.
Os hablaba de dimensiones y aquí hay 5. Tradicionalmente, todo lo hemos atado a lo cognitivo intelectual. De hecho, si nos vamos a los mitos, la mayoría de los mitos, o casi todos, son cognitivos e intelectuales, porque de lo demás ni hemos hablado. O sea, uno de los mitos es, tiene que sacar buenas notas. ¿Eso qué es? Intelectual. El niño tiene que estar siempre pensando correctamente, bien y rápido. ¿Eso qué es? Cognitivo. Si quiero hacer una descripción, me fijo en la memoria. Cognitivo. Me estoy fijando todo el rato en mitos y en características cognitivas y muy poquito se ha hablado de todo esto. Si os metís en Google y ponéis características de la alta capacidad y le dais a imágenes, os van a aparecer un montón de recuadros muy parecidos que nos hablan todo el rato del mismo, de las mismas características. El 90-95% de las características son solo cognitivas y puede que aparezca 1 o 2, como mucho, que se tengan que ver o con lo socioemocional o con lo motivacional. Pero incluso podéis llegar a ver tablas en las que solo se habla de características cognitivas intelectuales. Y además, si después cambiáis la búsqueda y en vez de poner características de la alta capacidad ponéis características de la creatividad, en muchos casos os volverán a aparecer los mismos recuadros. Y es lo único cierto que hay porque en los estudios sí que hemos evidenciado que hay una alta relación entre la alta inteligencia y la alta creatividad. De hecho, es casi indivisible. O sea, si existe ese potencial inteligente, existe el potencial creativo. Pero estas 5 dimensiones son las que realmente deberíamos tener en cuenta. Y por lo tanto, estas 5 dimensiones son las que de alguna manera deberíamos medir o evaluar para identificar las altas capacidades y saber la situación de las altas capacidades. Nosotros, en nuestro cole, después de hacer la evaluación, hacíamos una checklist y teníamos 2 columnas. En la columna de la izquierda y pintadas de verde, teníamos enumeradas toda la serie de características positivas que podemos observar en una persona en edad escolar que tiene altas capacidades. Y a la derecha poníamos una columna en rojo, que son todas las características negativas que podemos ver en una persona con altas capacidades en edad escolar. ¿Qué quiere decir? Que antes de evaluar, el propio docente de aula podía hacer una checklist tanto de características positivas como negativas. La cuestión es que tanto las unas como las otras describían una persona con altas capacidades. Entonces, no todo es bueno, puede haber evidencias negativas. Unas surgen de la atención y de la estimulación y las otras surgen de la falta de atención y de estimulación. Pero lo primero que hacíamos era mandar ese mensaje al docente en el que, cuidado, esa idea que tienes de estar pensando solo en características positivas y sobresalientes que crean todavía más mitos, quítatela y fíjate en que te ha podido llegar un alumno que no le haya ido muy bien, que no haya sido atendido y que te presente esta serie de características. Entonces, no todo era ni bueno ni malo, podía haber de las dos. La cuestión es que lo que sí que tenían en común en que era todo características positivas o negativas de estas 5 dimensiones. Y según la edad, le dábamos más importancia. ¿Por qué? Porque hemos hecho nosotros un estudio longitudinal de aprendizaje a lo largo de la vida con más de 15.000 sujetos que empezaron con 6 años y lo llevábamos hasta después de la edad universitaria. Y cuando queremos ver su desempeño académico, cómo les van a ir en la escuela, sí que es cierto que todo lo cognitivo sigue teniendo un altísimo peso en edades tempranas. Casi podemos decir que esos primeros aprendizajes pues vienen muy marcados por tu capacidad, por ese potencial. Pero enseguida, esa capacidad, ese potencial empieza a necesitar otros ingredientes, con los que tradicionalmente no hemos contado. Y es que el salto cualitativo de ese alto potencial se alcanza por medio de una variable más de corte motivacional y emocional como es la autoestima. Hasta los 9 años veíamos que hasta el 77% del rendimiento o el éxito académico de ese niño con alto potencial dependía de un buen trabajo de la autoestima. Y eso implica haber trabajado la frustración, la alta intensidad, la demanda, la comprensión del reto. Muchas cosas que a la edad temprana no atendemos en un contexto normalizado. Entonces, cuidado, porque hay evidencia que sí que nos lo dice. Cuidado con ese autoconcepto que estamos creando y con esa autoestima, porque es determinante para que ese potencial salga. Y tiene sentido. O sea, ¿uno cómo va a desarrollar su potencial si no tiene bienestar?
Si tú no te sientes bien, no hace falta que hablemos de motivación. O sea, pero ¿qué motivo tienes tú para ir hacia adelante si te estás encontrando mal, si no te sientes bien? Entonces, ahí nos entraba esa parte más, sobre todo de carácter emocional. Porque cuando mirábamos la importancia que tenía la motivación en esta edad temprana, y esto es muy llamativo y luego lo explicaré bien, resulta que la influencia de la motivación en el aprendizaje en esa edad de educación primaria, en nuestros estudios, era cero. Cero. No influía. Con el tiempo nos dimos cuenta de por qué. Porque hacíamos como una medición de motivación en general. Le dijimos, vamos a separarla. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y empezamos a ver que la puntuación global no tenía relación, pero si las separábamos había dos tipos de motivación que sí que tenían relación. La motivación por el resultado y el miedo por el fracaso. Pero la motivación que no tenía relación era la motivación por el aprendizaje. La única de corte intrínseco y la que es realmente relevante en la alta capacidad. Y la que no surge por un juego de Clash Dojo ni por un premio, sino la que surge con muchos años de educación. Porque la motivación intrínseca es la que de verdad despierta el compromiso por el trabajo o por la tarea. Entonces, claro, ahí sí que nos vimos que nuestra forma de trabajar en el colegio estaba empujando al alumno hacia el éxito y solo el éxito, interpretado como esas buenas notas, o todo lo contrario, miedo a no llegar a ese éxito, o sea, miedo al fracaso, totalmente extrínseco. Tengo el premio o tengo el castigo. Y esa es la educación motivacional que le habíamos dado a nuestros alumnos. De la manera más inconsciente, o sea, no lo hacemos queriendo, evidentemente, pero es lo que nos salía. Entonces, claro, esto influye. Porque en esas edades tempranas era autoestima y cognitivo, pero empezamos a crecer, nos vamos a la adolescencia y lo cognitivo ya no depende de la autoestima. Empieza a depender un poquito de la motivación, un poquito, pero depende muchísimo de lo socioemocional. Y es lo mismo, o sea, esto no hay un tiempo en el que debas atender unas cosas y otras. No, si tú llegas a los 15 y no has tenido ese cuidado de lo social y de lo emocional, pues estamos llegando un poco tarde. O sea, con 15 y 16 años, desde luego que te sigue quedando una vida entera, pero podríamos haber empezado antes. Si hubiésemos empezado a trabajar esa autoestima que venía del escalón anterior. Y la motivación lo mismo, sale un poco despistada porque empieza a pesar, pero no pesa tanto como se dice. Entonces, bueno, parece que se va apartando y nos olvidamos de educarla. Entonces seguimos tirando de lo fácil, motivación extrínseca. Te doy un premio, te doy un castigo, te doy un ranking, pero no te educo. Y la motivación es educable. Entonces hay que educarle, hay que perder mucho tiempo. La verdadera responsabilidad del padre o del docente respecto a la motivación que de verdad importa es una responsabilidad de educarla, de poner límites, de saber buscar el reto, porque el día de mañana no te los van a poner, vas a tener que tener tu cierta autonomía para ponerte y buscarte el reto. De hecho, hay una de las teorías explicativas de la alta capacidad, que es la de Tanevo, que tiene un corte muy social, que es el único que incluye una variable que a mí me encanta, que es el factor suerte. O sea, fíjate, nos vamos a Renzul y todos, pues hablan de motivación, de compromiso, de alto rendimiento, te hablan de todas esas cuestiones y llega Tanevo y te dice suerte. Y dices, ¿pero qué interpreta este hombre por la suerte? Pues él lo explica como la capacidad, el potencial de la persona para crearse sus propias oportunidades. Y cuando tú eres capaz de crearte tus propias oportunidades, estamos hablando sobre todo de una cuestión de funcionalidad y de adaptabilidad que se alinea totalmente con lo social y con lo emocional y no tanto con lo cognitivo e intelectual. Entonces, todo lo que estáis viendo aquí de creatividad, motivación y socioemocional son catalizadores de ese potencial. En este caso de vuestros hijos. O sea, este potencial tendrá que salir adelante si empezamos a educar y a cuidar todo lo demás. Y si no lo educamos y no lo cuidamos, va a estar un poco como pues un poco ahí la fiera atada. Y no va a aguantar mucho tiempo la fiera ahí atada, va a necesitar un poco salir y demostrar, sobre todo con esta dimensión creativa. De ahí, La mayoría de las frustraciones vienen por no trabajar la parte creativa. de ahí vienen los problemas de regulación emocional,
los problemas de conductas disruptivas dentro del centro educativo, el fracaso escolar. Todo esto es la consecuencia lógica de que un sistema educativo no está adaptado para las altas capacidades ni ofrece las medidas necesarias para poder atenderlo. Sí. Yo me acuerdo, hablando y recogiendo lo que acabas de comentar hace un momento del tema de la etiqueta, me encontré hace años un alumno mío que resulta que me llega la orientadora y me dice, mira, este niño es talento complejo. Y es talento complejo porque lo único que no le ha salido alto, estamos hablando de un perfil súper potente a todos los niveles, ¿vale? Y no le había salido bien la creatividad. Y me dijo en ese momento la orientadora, y es porque a nivel artístico este niño no se le da bien. El problema no era que esa creatividad entendida como capacidad artística, ¿no? No era lo adecuado, no era lo que realmente es la creatividad, sino que además se lo dijeron al niño, creándole una etiqueta negativa y una expectativa negativa sobre lo que él podía llegar a ser con su capacidad artística. ¿Qué pasa? Que yo como tutora, no, yo tenía que darle plástica y yo le proponía una serie de retos y él automáticamente cada vez que yo le ponía una serie de actividades, él decía, no, yo esto no, porque yo soy negado en creatividad. Además me lo decía así, entonces llegó un punto en el que dije, bueno, tú eres negado, pero tú aquí al colegio vienes a aprender. Yo te enseño una serie de técnicas y cada uno trabaja. ¿Qué pasó? Que a lo largo del curso él se olvidó de esa etiqueta que le habían autoimpuesto los demás y que él había absorbido perfectamente y empezó a demostrar que sí, que tenía una buena creatividad. Y ese es el problema de una mala identificación y es el problema también de que en lugar de usar la identificación para conocer mejor a nuestro alumnado, conocer sus fortalezas y sus debilidades y para atender sus necesidades, es para catalogar y etiquetar de talentos, de un CI o de una etiqueta y es bueno o malo, ¿no? Para entender, por ejemplo, la creatividad, que aquí traía un minijuego muy rápido. No sé si los que estáis en sala tenéis papel y boli. ¿Se le puede dar, José? Es muy rapidito, es una cosa muy sencilla, pero si tenéis papel y boli sí que nos vamos a dar cuenta enseguida de qué es lo que ocurre con la creatividad. Entonces, ¿cuántos tenéis? Si levantéis la mano, que ahora sí que os veo en pantalla. Vale, ¿dos solo? ¿A los demás se les puede dar un papel? Eso vengo en un momento y se lo doy, ¿vale? Ah, vale. Mientras tanto, si quieres, puedes ir explicándome. Les voy a ir explicando. Va a ir la cosa un poco por lo que estaba explicando Inés de relacionar únicamente lo creativo con lo artístico. De hecho, la creatividad realmente obedece a esta secuencia. Son 3 redes neuronales. Una que se llama de modo predeterminado, que es esta de aquí, que realmente lo que hacemos cuando estamos en esta fase creativa es hacer una lluvia de ideas. O sea, es la encargada de generar muchas ideas, muchas soluciones ante un problema que tenemos. Después tenemos el ejecutivo control, el control ejecutivo, que lo que hace es poner orden en esa cantidad de ideas que hemos generado o pensado que pueden resolver el problema que tenemos delante. Las ordena. Y por último llegamos a la red de saliencia. ¿Qué es lo que hace la red de saliencia? Ella lo que hace es que dentro de ese orden elegimos ya solo una, la opción que de verdad creemos que nos va a resolver el problema. Y esta secuencia lógica se da tanto si estamos pintando un cuadro como si estamos cambiando la bujía de un coche. O sea, así es como funciona la creatividad a nivel cognitivo. O sea, generamos ideas, las ordenamos y después tomamos una decisión. Y este es el proceso creativo, en cualquier contexto. Se ha asociado más a lo artístico únicamente porque tiene esa connotación subjetiva, expresiva y emocional.
Y nosotros, dentro de otra vez esos estereotipos y esos mitos y muchas veces las imágenes de Google donde ponemos creatividad y aparece solo un hemisferio pintado de colores y estallando la cabeza por los aires, pues identificamos todo ese colorido más con lo subjetivo y personal, que no con algo lógico y ordenado como puede ser pues una tarea de ingeniería. Pero es la única razón que hemos metido. Es decir, aquí encontramos otro mito, otro error de interpretación de la creatividad. Pensar que la creatividad solo está en los ambientes artísticos. No. La creatividad es una habilidad humana. También es demasiado generalista decir que todos somos creativos. Tenemos que hacer el matiz que unos mucho más que otros. Y no obstante, pues bueno, es muy entrenable la creatividad, ¿eh? Se puede mejorar. Y se piensa como que es algo complejo de trabajar en el aula. Hay 9 o 10 técnicas buenísimas y sencillas para hacerlo en el aula en el día a día. Y todas nos va a llevar a lo mismo, a ser críticos y a tomar decisiones. Porque realmente, o sea, no podemos entender el pensamiento creativo si no va de la mano del pensamiento crítico, y no podemos llegar a ser críticos si no llegamos a ser creativos. Pero ahora lo veremos a ver. ¿Tenéis ya el papel y el bolí? ¿Sí? Yo voy a contar hasta 10 y en 10 segundos podéis dibujar la siguiente secuencia. Un árbol, una casa y un medio de transporte. ¿Vale? Voy a contar de 10 hasta 0. Podéis empezar ya. Y un árbol, una casa, un medio de transporte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y manos arriba. Ya. Vale. Bueno, evidentemente con 10 segundos un Picasso no vamos a hacer, con lo cual ya esa idea de muy artísticos no la quitamos. Pero ten en cuenta que a día de hoy, Alberto, lo que es el arte contemporáneo, eso que a lo mejor con un par de líneas ya vale el cuadro un millón de euros, lo mismo tenemos aquí algo potencialmente. Una que hay que sacarla a la venta, pues igual, es lo bueno. Yo la primera pregunta que os hago es, yo os he dicho que quería una secuencia de un árbol, una casa y un medio de transporte. ¿Cuántos habéis dibujado siguiendo ese orden? Bien. ¿Todos o todos menos uno, no? ¿O todos? ¿Sí? Esta era la primera oportunidad para poder ser creativo y haber entendido la orden como una composición abierta o haber sido muy obedientes. Entonces habéis demostrado que habéis sido muy obedientes. Porque yo he dicho árbol, casa, medio de transporte y todos han hecho árbol, casa, medio de transporte. Podría haber sido la casa con el árbol al lado y el medio de transporte al otro lado, simplemente haberlo interpretado de otra forma. Pero no, hemos sido muy literales. Me voy a centrar en la casa. ¿Cuántos habéis dibujado la casa con una composición de un cuadrado y un triángulo? Bien. ¿Cuántos vivís en una casa que se identifica con esa? Es decir, un unifamiliar, un chalet. Aquí viene la segunda parte. O sea, fíjate que tenía fácil pensar en mi propia casa, que al final es un edificio y si un cuadrado y un triángulo es sencillo, un rectángulo todavía lo es más. Pero no, me voy al cuadrado y al triángulo. ¿Una puerta y 2 ventanas? ¿Los demás habéis puesto 3 o no os ha dado tiempo a las ventanas? ¿Chimenea? Los demás porque no queréis o porque ya nos ha dado tiempo. Bueno, cada vez va quedando menos gente, pero con tiempo todos hubieseis dibujado la puerta, las 2 ventanas, la chimenea y ahora lo último. ¿Quién la ha encendido? Vale. María José, es que es multitarea. Aquí lo que vamos a demostrar 2 cosas. En el momento que ya ha habido pues ya pocas personas que llegaban a más detalles que otras, ahí hablamos ya de capacidad creativa. Si decimos que lo primero que hacemos es plantearnos preguntas, realmente podemos definir la creatividad como el arte de hacerse preguntas. Una persona más creativa se hace más preguntas que una persona menos creativa.
Por lo tanto, un dibujo no bien dibujado, sino con más detalles, responde a una persona que se ha hecho más preguntas y ha dado más respuestas. Entonces, la primera medición, si medimos bien la creatividad en esto que acabamos de hacer, no es lo bien o lo mal que habéis dibujado, sino cuántos detalles han aparecido porque son las respuestas a vuestras preguntas. Esa es la primera. Pero la segunda demostración es que la casa que habéis dibujado con el cuadrado, con el triángulo, con la ventana, con las puertas y la chimenea, es lo menos creativo que podéis hacer. De hecho, es lo más instruccional. Han pasado 10, 15, 20, 30 o 40 años y seguís reproduciendo la casita que os enseñaron a dibujar a los 3 en infantil. Y esto demuestra el poder de la instrucción en contra de la creatividad. Y justo a día de hoy, los docentes que estamos en el aula, que somos un poco por los de los años 70, 80, 90, que fuimos los que... A mí me encantó la GB, ¿eh? Pero es cierto que vivíamos de la instrucción y no tanto de la creatividad. Somos supuestamente los encargados de volver a traer la creatividad y el pensamiento crítico al aula cuando fuimos la generación a la que se nos quitó. Entonces, bueno, resulta un poco paradójico y hace pues, que, bueno, que la creatividad también la estemos interpretando de una manera muy, muy reduccionista, pero la creatividad realmente es el arte de hacerse preguntas y el arte de saberlas responder. Digo, uno de los ejemplos de por qué estamos tan encorsados es esto. O sea, si os pido dibujar una casa, todo el mundo dibuja la casa que se nos enseñó en Parvulitos. Podríamos tener más opciones, ¿eh? Si os dejo más tiempo o una segunda ronda, habrá quien empiece a hacerlo con perspectiva, con fondo. Será el típico cuadrado triangulado y después tirado hacia atrás. Lo del árbol y el coche, si no os lo hubiese dicho al principio y os hubiese dejado tiempo, hubieseis acabado dibujando un árbol al lado de la casa y un coche. De hecho, en los medios de transporte que os he hecho dibujar, que no os lo he preguntado, pero la mayoría habrán dibujado o la bici o el coche. No creo que haya ni autobuses, ni camiones, ni siquiera un intento de moto. Pero porque venimos de dar una respuesta muy instruccional. Entonces, claro, estamos hablando de que la creatividad es una de las características más importantes de la alta capacidad, pero sabemos que el aula sigue siendo muy instruccional. Cuanto más instruccionales somos, menos creativos. Si cortamos la creatividad, cortamos también el desarrollo potencial. Entonces, la creatividad es básica y debemos de recuperarla. Vuelvo otra vez a otro ejemplo. Uno de los castigos más famosos de los 80 era vete al rincón de pensar. Entonces, claro, se nos lanzó el mensaje de que pensar era un castigo. Y eso se ha quedado. O sea, sigue estando muy, muy presente lo de cuidado que si hablas a destiempo, cuidado si no has seguido el turno de palabra, cuidado si me estás preguntando más de la cuenta. Y como eso lo identificamos como negativo, pues lo pasamos después a una identificación más del estereotipo. El niño disruptivo que molesta. No, el niño curioso que pregunta. Sería la otra opción, ¿no? De poder pensar. Pero podemos pensar que es el niño curioso que necesita preguntar para aprender porque identifica una cuestión y necesita resolverla, o es el niño con malos modales que no sabe esperar turno. Que evidentemente tarde o temprano tendrá que aprender a esperar turnos, sí, pero que debemos también comprender la situación para poder enseñar adecuadamente a esperar ese turno también. No podemos hacerlo todo el rato por imposición e instrucción, porque si no, pues bueno, volvemos otra vez a lo mismo. La otra gran variable, como os decía, si aquí hemos tenido la creatividad, la otra es la motivación. Y ya os he dicho, aquí al final es un poco como el colesterol. Tenemos la motivación buena y la mala. Estamos abusando mucho de la extrínseca, de la mala, y la intrínseca la trabajamos poco. Es muy compleja. Yo reconozco que es muy compleja. Y yo veo mensajes erróneos siempre de motiva, motiva, motiva. No, educa la motivación. Ve entrenando a esa persona para que el día de mañana sea capaz de encontrar los motivos por los que debe hacer las cosas. Pero que no sea simplemente esa frase típica que empieza con si haces esto, entonces ¿qué? ¿Qué me das? ¿O qué consecuencia tiene?
El aprendizaje conductual. Sí, volvemos. Esto que no es nada efectivo en el alumnado. No, a ver, el aprendizaje más básico es muy conductista, porque digamos que lo utilizas como un detonante rápido, pero inmediatamente tiene que venir después algo que construye. De hecho, sabemos que el conocimiento no se transmite ni se traspasa, el conocimiento se construye. Exacto. Tú puedes transmitir los saberes, cuestiones muy lineales, muy literales, pero el conocimiento interno que una persona va adquiriendo, eso se va construyendo. Y tiene mucho que ver con la aplicabilidad en la experiencia del saber básico. Y si la única exigencia es la recompensa o el castigo, ahí no hay una verdadera aplicabilidad, hay una inmediatez. Luego nos quejamos mucho de que los chavales de hoy en día son como lo quiero todo y lo quiero ya. Pues normal, si es que los estamos educando ahí. Vamos a empezar a educar en los motivos y en la acción que te mueve hacia el motivo. O sea, enfócate a las metas. Y esto no hay una edad exacta en la que tenemos que empezar, o sea, es desde siempre. Para evitar sobre todo pues ese miedo al fracaso, porque el fracaso nos va a venir muy bien, el error es de los mejores aprendizajes y caminar también hacia esa parte más positiva del compromiso. Que pensemos en la motivación como un compromiso, como una generación de compromiso, de gusto por la tarea. Y además con los chavales con altas capacidades, cuando hay atracción por algo es de verdad porque se crea un compromiso por gusto, porque hay un interés real. Y el arte en esto es despertarles a ellos el gusto por algo. Me dicen, ¿cómo empiezas en las clases? Y yo cuando empiezo con un grupo nuevo, les siento en una mesa de oficina y les hago preguntas. Que yo siempre les pregunto, ¿cuál es la asignatura que más os gusta? Y me lo van diciendo. Yo tomo nota, les voy poniendo el nombre a cada uno y voy apuntando. Lo siguiente que les digo, y ya va orientado hacia el motivo, es, me has dicho lo que te gusta, pero ahora necesito que pienses en lo que es útil. Y lo acaban identificando. Entonces me empiezan a hablar de la asignatura que no les gusta, pero saben que es útil. Entonces lo que hacemos ahí es unir una tarea de algo que les gusta con una tarea que no les gusta, pero saben que es útil. Y lo que es útil, pero no gusta, empieza a gustar. Porque ya has identificado que es útil. Por lo tanto, sirve para algo. Que muchas veces con lo que hacemos en el trabajo con estos chicos es porque se preguntan, ¿y esto por qué? ¿Y esto para qué? Porque necesitan verle la utilidad, necesitan verle la aplicabilidad. No les gustan a lo mejor las tareas demasiado lineales. Hay que saber jugar con la dificultad. Ni algo tiene que ser muy fácil, ni algo tiene que ser imposible. Simplemente esas cosas tienen que costar. Y es una de las cosas que empezamos nosotros a hacer en el aula. No hay ninguna tarea que se acabe en una sesión. No hay posibilidad de acabarla en una sesión. Entonces lo que haces es obligar a que al día siguiente haya primero un ejercicio de introspección, de revisión de tu propia tarea. Tienes que hacer un esfuerzo por recordar qué hiciste, cómo lo hiciste y dónde te quedaste. Al alargar estas cuestiones en el tiempo, empiezas a educar los motivos y las acciones. Tienes que volver atrás y vuelve hacia adelante, y vuelve atrás y vuelve hacia adelante. Si no, todo pasa en un chasquido. O por abandono o por exceso de facilidad, pero o se hace muy rápido o lo abandono porque estoy acostumbrado a hacerlo muy rápido y si esto va a requerir un poco más de esfuerzo, no estoy entrenado para eso, entonces lo dejo. La motivación es importante educarla, que no esperemos que esto sea una cuestión de cuánto los frustro o cuánta euforia les provoco. No va de extremos. Entonces es algo que hay que cuidar. Voy a acelerar porque si no, no daremos tiempo a las preguntas y al material final. Pero bueno, en cualquier caso, cualquier duda que tengan, me pueden seguir preguntando. Sombras y luces, y cada vez nos vamos acercando más a lo que es el ámbito educativo, porque desde luego que en el sistema, en el rendimiento académico, en cuestiones de expectativas o de inclusión, es donde estamos viendo las mayores sombras. La inclusión en concreto, o sea, yo creo que era un paradigma muy bien planteado, una idea muy buena La teoría. y la hemos fastidiado. Sí. La hemos fastidiado, pero no estaba mal planteada. Simplemente el problema es cuando todas estas cosas, pues eso, se van nutriendo de una falta de apoyo, una ausencia total del cuidado socioemocional, un exceso del foco en el rendimiento, en el éxito, malentendido,
una tardía identificación, y todo gira en torno a un error sobre ella, sobre la inclusión. Y claro, llegamos a cuestiones como esta. Esto es de hace un año, una noticia de un periódico, del ABC. ¿Por qué hay un 70% de fracaso escolar en niños superdotados? Es de vuestra comunidad. ¿Esto es verdad o mentira? Pues ¿Qué esto opinas? realmente no lo Venga, sabemos. levantad la mano los que penséis que es verdad. Sí, a ver. Bueno, es que ahora ya no los veo. Antes los veía, pero ahora los he dejado de ver en Yo pantalla. yo sí lo sigo viendo. A ver, venga, manos arriba los que pensáis que es verdad. No. Sí. A ver. No lo sabéis, no lo sabéis. Y manos arriba los que pensáis que es mentira. La realidad es que no lo podemos saber. No lo podemos saber por la siguiente cuestión. Porque no están identificados. Esto es el porcentaje de identificación de España. Ordenado. Si lo más prudente que es la OMS dice que tendríamos que identificar un 2,3% de la población, y es muy, muy prudente. Y estoy cogiendo el dato más prudente de todos. Aún así, en España estamos en el 0,56. Casi 2 puntos por debajo de lo que propone la OMS. Y si vamos por comunidades, pues mira, vosotros estáis en la cabeza, ¿eh? Pero... Sí, pero porque se permiten los talentos simples y complejos. Sí, Y por bueno, ejemplo, mira mi comunidad aquí abajo. apaga y vámonos, eso mejor no meterla en el saco ahora mismo. Sí, no, a ver, en una comunidad como Aragón creo que tenemos oficialmente identificados 270 niños. El 0,08 tiene ahí. Sí, Sí, es horrible, es de las peores. Entonces, claro, pero luego vemos aseveraciones como en el periódico que dice el 70% fracasa. Pues es que no lo sabemos. Así que ojalá pudiésemos decir que es verdad o mentira ese dato, pero es que encima es que no lo podemos saber, porque si no están identificados, ¿qué seguimiento haces de si les va bien o les va mal? Y no los has identificado. O sea, es un supuesto, pero por encima del supuesto ese, la gravedad es esta. O sea, no hay identificación. Si no hay identificación, no podemos establecer planes útiles, porque no sabemos para quién son. Y ya os digo, esto tiene mucho más que ver con la personalización, ¿eh? O sea, no consiste tampoco en una identificación masiva para después crear planes generalistas, porque tampoco vamos a acertar con eso. O sea, tenemos que ir caminando cada vez más hacia esa personalización que parte del conocimiento de la persona. Y ahí es básico que se consulte a la familia, que se consulte a los especialistas y que se consulte a la escuela, pero como un todo, que colabora, no como la suma de las partes diferenciadas que no hay conexión entre ninguna. Es una pena que no estemos en una situación más positiva, pero ni en identificación ni en colaboración estamos en niveles adecuados. O sea que, bueno. Y es que, claro, las altas capacidades en nuestro sistema educativo es un poco como el agua y el aceite. Lo metemos en el mismo recipiente, pero no terminan de mezclarse. Como os decía, casi todo viene por problemas conceptuales y, desde luego, que, bueno, un evidente déficit en la identificación y en la intervención. Faltan muchísimos planes. Muchas veces a mí me preguntan por mi comunidad porque tenemos el programa del desarrollo de capacidades, pero depende de quién gobierna o de cómo se plantea cada año, no sabemos si está o no está destinado a alta capacidad o es un desarrollo de capacidad general. Entonces, cada centro lo ha interpretado como ha querido. Por lo tanto, no podemos decir que tenemos un plan específico de atención al alumnado con altas capacidades. Tenemos algo que permite que cada centro lo interprete como quiera y los que lo interpretan por la parte de la alta capacidad, pues meten ahí sus planes de innovación y de trabajo específico. Pero hay quienes son planes de desarrollo de capacidades en general para todo el alumnado. Entonces, bueno, van dando pasos para intentar mejorar eso, pero todavía falta. Os mandaré la presentación. Los QR que veis aquí son siempre accesos a artículos. O sea, todo lo que cuento está basado en artículos científicos publicados y bueno, pues lo podéis ver ampliado en todo lo que aparece en ellos. Lo que hablábamos antes de la inclusión, claro, para mí es muy llamativo de por qué ha fracasado.
Vuelvo otra vez a las imágenes de Google. Si estáis buscando en Google características de la alta capacidad, pues ahora busquéis en Google una imagen sobre inclusión. Y ya está, y esto ya te lo está diciendo todo. O sea, nosotros hemos interpretado por inclusión un circulito donde hay un montón de gente dentro. No, bueno, un montón de gente dentro, no, un montón de gente con bastones, sillas de ruedas. Es decir, en ese intento por hablar de verdad de inclusión y no de discapacidad, han cogido el elemento gráfico y han vuelto a meter la discapacidad. O sea, hemos vuelto a ser muy poco inclusivos. No. Pero bueno. La etiqueta. Sí, sí. Seguimos poniendo todo con etiquetas y ya está. Pero además, en la cuestión de la alta capacidad, los que la trabajamos en el aula se nos dice que somos muy poco inclusivos porque hacemos programas especiales. Pero, oye, no se pone en duda que haya un aula o un centro preferente TEA o... Bueno, pero no tenemos centros preferentes para la alta capacidad, por ejemplo. Entonces, cuando creas un programa especial con un aula de desarrollo, dices, hombre, eso es elitista, dicen muchos. No, es un programa de apoyo educativo, porque esto es un apoyo educativo. Pero no lo identifiquemos ni al alta, ni por arriba, ni por abajo, ni por el lado. Es un apoyo, porque tengo un alumno con necesidades educativas. A lo mejor con un ritmo diferente de aprendizaje. Sí, claro, pero tienen necesidades. Esto es otra cosa que no se entiende, porque cuando hablamos de necesidades educativas parece que tienen que ser siempre necesidades educativas especiales vinculados a unos perfiles que todos nos tenemos en la cabeza. Pero en los principios de la orientación y la acción tutorial, la escuela nos habla de que todo el mundo va a tener en algún momento una necesidad educativa. Entonces, vamos a normalizar esto. Hay otras necesidades educativas más allá de perfiles tradicionalmente reconocidos y vinculados más pues, a este tipo de esquema. Y la alta capacidad es uno de esos perfiles que debe ser reconocido como un perfil con una necesidad de aprendizaje diferente. Ahora a mí me gusta remarcar eso, lo de diferente y no lo de distinto. Siempre pongo muchas veces un dibujo para decir, no lleguemos al extremo de hablar de personas distintas, pero sí diferentes. Porque digo, un perro y un gato son distintos, pero un gato rubio y un gato negro simplemente son diferentes. Pues vamos a pensar en ese gato rubio y en ese gato negro y no en algo que se puede identificar como extremos totalmente que no tienen nada que ver, que seguimos en el mismo mundo, en el mismo sistema educativo, hagámonos cargo de toda la diversidad que tenemos dentro. Entonces, bueno, esta es otra de las cuestiones. Además, hay mucha falta de conocimiento en que existen programas comprobados de intervención educativa específicos de altas capacidades y existen modelos de identificación específicos para las altas capacidades y que sabemos que han funcionado. Sí que es cierto que este que tenéis, por ejemplo, aquí a la derecha, que es el Talent Search, es el mayor estudio longitudinal y a mí me encanta, pero tiene un perfil tan anglosajón que en España sería imposible ponerlo. Es una serie de pruebas estandarizadas a caballo entre lo psicométrico y lo aptitudinal escolar que permite medir a una persona que va pasando pruebas su situación, adaptada a su curso o a más, pero es una mezcla de conocimiento y de aptitud, bastante equilibrada. Entonces, tú estás en cuarto, te enfrentas a esta prueba y la pasas. Vale, has superado tu curso. Te enfrentas a la de quinto y la pasas. Te enfrentas a la de sexto y la pasas. Si estuvieses en Estados Unidos no habría ninguna duda. A nadie le temblaría la mano. Te irías a sexto. Aquí no es tan fácil. ¿Vale? Y de hecho no tenemos pruebas estandarizadas. Volvemos otra vez al mundo anglosajón donde nos llevan cierta ventaja. Las pruebas de Johnson en Bélgica y en Holanda también están muy extendidas y funcionan muy bien, pero en España no tenemos nada de este tipo. Pero sí que podemos aplicar las puertas giratorias. Las puertas giratorias dan miedo porque aquí es un sistema por nominaciones donde se permite que opinen a través de una herramienta validada, pero que pueden aplicar los docentes y las familias, y eso da un poco miedo conocer esas dos opciones y esas dos opiniones, sobre todo la de la familia. Pero aquí la base es que cualquiera de los agentes educativos puede haber observado algo que le ha llamado la atención en un niño y existen unas pruebas sencillitas, además gratuitas, como pueden ser las escalas de Rogers o las escalas de Luz Pérez, que son muy observacionales, en torno a 4 o 5 criterios que suelen coincidir con lo que os he puesto antes, de
la creatividad observada, el aspecto emocional observado, la sociabilidad, la creatividad y también las aptitudes académicas, que un docente o una familia observan. Se cruzan los datos y se estudia tanto las opiniones en común como las diferentes y se discute el por qué. Pero la cuestión es que cuando se llega a una comprensión de la evaluación en casa y en el cole, pues se pasa después a una evaluación motivada por parte del orientador. Pero le podemos dar la vuelta a la tortilla. Puede ser el propio orientador el que primero ha hecho un screening y después le pregunta a los docentes y a la familia. Y esto debería ser normal. Porque si, y lo vuelvo a decir, el objetivo de esto es conocer a la persona que tenemos delante, pues tendrán que opinar todos. Aquí en Andalucía esto se ha simplificado hasta tal punto que se ha desvirtuado el objetivo de este cuestionario. Este cuestionario aquí se pasa a final de cada etapa educativa. Yo supongo que en la mayoría de comunidades es igual. Y bueno, lo que ocurre es que el cuestionario se pasa a la familia, se pasa al tutor y claro, aquí tenemos lo que hablábamos al principio. El tutor o la tutora sabe que estamos hablando de un cuestionario de altas capacidades, con lo cual aplica esos mitos que tenía y lo responde en función a esa idea preconcebida que tenemos de las altas capacidades. Y luego el orientador o la orientadora lo que hace es ver en qué momento el cuestionario de un mismo niño, de familia y de tutores, da en ambos casos por encima de una puntuación. Y entonces sí ya se pasa el screening. Pero cuando hay diferentes ideas, o sea, diferentes puntuaciones o uno de los dos no llega a dar la puntuación alta, directamente se descarta. Lo que pasa es que entonces lo que hacen es una mala praxis del modelo, porque fíjate que, o sea, aquí pone 6 pasos, pero no porque sean 6, podrían ser 16. ¿Pero por qué? Porque aquí lo primero que se asume, y esto en evaluación psicológica es muy importante, cuando no hay coincidencia, no es que se invalide, es que no es concluyente. Y cuando algo no es concluyente, hay que seguir avanzando hasta que sea concluyente. O sea, tú lo negarías cuando ambas partes rotundamente han dicho que no. Que no. Pero cuando no hay consenso, pero hay atisbos, lo que tenemos ahí es algo que no es concluyente. Hay que seguir avanzando por otras vías. Entonces aquí lo que te dicen es a ver qué me dice la familia, a ver qué me dice la escuela y si no es concluyente, a ver qué me dice el orientador con un screening y si no es concluyente, a ver qué pasa con una evaluación compleja y si no es concluyente, vamos a revisar también el expediente académico y así hasta que concluyamos en algo. Pero no vamos a decir ni sí ni no en el primer round. Bueno, y luego, aparte de lo que estamos comentando, luego el screening de aquí de Andalucía es simplemente, se coge de la evaluación del WIS normalmente 2 pruebas de 2 actitudes, es decir, una de razonamiento y otra de comprensión, asimilándolo como si fuese la de razonamiento a las matemáticas y la de comprensión a la lengua. Entonces, ahí si tienes un talento creativo, si tienes un talento complejo, pues ahí esto es un coladero. Es decir, salen falsos negativos, pues tú imagínate, así tenemos el porcentaje que tenemos y aún así Entiendo lo que quieren hacer y no te creas que no tiene sentido, sí que lo tiene, lo que pasa es que desde luego hay un error. Nosotros cuando hay una buena evaluación de matemáticas y de lengua, una buena evaluación, no calificación, hablo de evaluar, eso es otra cosa. Cuando está bien hecho, sabemos que los test psicométricos de aptitudes tienen correlaciones por encima de 0.81 con el rendimiento o aptitud demostrada en matemáticas y en lengua. Es decir, son muy similares en el origen. Pero claro, para eso tú tienes que asegurarme que evalúas muy bien las matemáticas y las lenguas y que has diseñado muy bien o sea, por eso te digo que hay una parte muy inicial que sí que tiene razón de ser, pero luego la propia heterogeneidad y complejidad del aula hace que esa evaluación empiece a perder ese 0.81 de relación con
con eso. Pero bueno, nace ahí. Pero, pues a ver, sigo avanzando con esto para llegar a lo que os digo. Venga. Porque al final es lo que os digo, más allá de la inclusión y de todo, yo creo que a día de hoy tenemos que ir avanzando hacia una personalización del aprendizaje. Para eso necesitamos motivación, necesitamos creatividad y sobre todo partir de las fortalezas. Las debilidades, claro que hay que reforzarlas y claro que hay que mejorarlas, pero si tenemos algo positivo vamos a empezar desde allí. A potenciarlo. Vamos a potenciarlo y va a ser un poco pues, el motor que nos vaya moviendo. Empecemos por lo que sabemos hacer y desde esa parte positiva vamos a aprender todo lo demás. Entonces ahí, aquí os lo dejo porque podréis descargarlas. Si lo pinchéis y lleváis a una web donde encontraréis más de 120 páginas de actividades niveladas desde primero de primaria hasta cuarto de secundaria por áreas y por dimensiones, o sea, no solo por matemáticas, lenguas sociales, sino también por creatividad, pensamiento crítico y cuestiones así, lo suficientemente cerradas para que no partáis de cero, lo suficientemente abiertas para que cada uno lo adecue donde queráis. Esto siempre lo dejo en abierto y hay familias y coles que se lo descargan y ya está, por lo menos siempre. Y aquí lo tendréis. Y si no, pues a través del QR. Pero bueno, que os lo pasaré. Os voy a enseñar alguna. Estos son casos reales. Fue el primer proyecto de aula de desarrollo de capacidades. Lo que vais a ver ahora es un material desarrollado por niños de 8 y 9 años. Trabajábamos en tercero de primaria, que era el curso en el que empezábamos ese plan. Porque en infantil lo que hacíamos es muchísima observación y mucho informe por parte de tutoras y de familia. En primero y en segundo de primaria, sobre todo, estimulación de la lectoescritura y primeras evaluaciones ya serias. Y en tercero ya no hay dudas. Primero, segundo y tercero bien evaluados, desarrollo de la lectoescritura, que es la puerta al aprendizaje, y todo en infantil, una observación clara por parte de las tutoras muy dirigidas hacia esto. Entonces, en tercero llegábamos ya sin opción a dudas. O sea, estaba todo muy identificado. Empezamos el programa con 14 niños, lo acabamos el último año con 54. Ni de lejos llegábamos tampoco a... No, estaríamos en un 2,5% de identificación de todo el cole. O sea, nos acercamos a la OMS, pero no saltamos a los otros datos que pueden estar entre un 5 y un 10%, según lo que empecemos a tomar. Pues bueno, cuando dejas que trabajen creativamente, cuando te preocupas por conocer su motivación y cuál va a ser un poco pues, el enganche para trabajar, y cuando eres capaz de darles autonomía y de ir adecuando el reto, pues lo que te puedes pasar es que encuentres cosas como las que vais a poder ver. Hicimos un proyecto trimestral en el aula que yo les dije, bueno, pues si os va a gustar las matemáticas, os propongo que hagamos algo útil. Y es un libro de matemáticas para todo el cole. Entonces ellos cogieron y dijeron, bueno, el primer nivel lo que vamos a hacer es explicar de manera muy gráfica las operaciones básicas para que los niños pequeños de primero y de segundo puedan aprenderlas, ¿vale? Y aquí vais a ver esa primera parte que hemos trabajado con el dibujo de la creatividad, que es la instrucción. Ellos tenían que reproducir la forma en la que iban a enseñar las operaciones básicas. A todos les vino en la cabeza la forma en la que ellos aprendieron, que era cuadernillo rubio de toda la vida. Entonces, ¿qué diseñaron? Cuadernillo rubio. Un cuadernillo rubio. Pero bueno, empezaron un poco como a calentar. O sea, a empezar a entender que ellos estaban diseñando materiales para que otros niños aprendiesen. Y eso era un poco la propia motivación. O sea, esto les llevó a tener que aprender pues, un programa como es InDesign, que con 8 años y en la escuela pues, no te lo enseñan. Ellos lo aprendieron, empezaron a tener que pensar en qué es lo que iban a poner aquí. Y lo pusieron y lo acabaron diseñando. Todo un nivel entero, operaciones por operaciones, para que todo el mundo pudiese aprender, desde lo más gráfico allá lo más abstracto y sistemático. Pero lo fueron haciendo, esto es todo trabajo de ellos. Esto es su primer nivel, estaba dedicado para los demás. Luego vamos al segundo nivel, que es como ellos entienden las matemáticas. Y el segundo nivel lo llamaron problemas de niños para niños. Cuando tú te vas a la primera página de este segundo nivel, lo que te encuentras es esto. Son unas instrucciones sencillas en las que ellos te dicen que la E vale 2, la X vale 0 y que los signos de suma, resta, división y multiplicación han sido sustituidos
por letras griegas. Además, cuando te entrevistas con ellos y les preguntas el por qué estas letras griegas y no otras, te dicen que ya que esto va a ir de un sistema alfanumérico integrado, lo que han investigado es que el antiguo griego era el único sistema alfanumérico a la vez y que inspirándose en él, pues han desarrollado esto. Con esa directriz que te han dicho, si tú eres capaz de decodificar esto, podrás hacer el resto del libro, que son todas las operaciones básicas de toda la primaria y problemas típicos de primaria para aplicar esas operaciones, pero están todos codificados. No hay ni un número ni medio. Todo está codificado a partir de que la E vale 2, la X vale 0 y sabiendo eso, decodifica todas las letras y podrás seguir con el libro. Hicieron entero, 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 entero. Y esto fue, pues bueno, su propia salida de tono. Ellos tenían 8 o 9 años, súper orgullosos de irse después a primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO y que nadie fuese capaz de descifrar su libro. Y ellos sí. Y llegó un momento que era ya como un poco su propio juego. Pero bueno, pues esto estuvimos 3 meses ideando. Al final lo que hicieron con 8 o 9 años fue repasar todas las operaciones básicas de primaria y su aplicación. Os diría que en 3 meses hicimos toda primaria. De manera encubierta, porque oficialmente pues no las hicimos. Había que seguir el ritmo que nos ponen, pero esto es lo que iban haciendo. Está todo diseñado por ellos. Yo me preocupaba de que hubiese una fotocopiadora, de que estuviese el programa que iban a necesitar, de que estuviese el profesor que sabía manejar ese programa para enseñárselos a ellos. Entonces, el día a día era casi, hoy es clase de te enseño a manejar InDesign, mañana es clase de reunión para diseñar los ejercicios, otro día es clase de maquetación, pero te empiezas a salir un poco de lo normal y empiezan a haber diferentes puntos de interés que no esperaban encontrar en ese lugar. Y que, bueno, pues haces que el día acabe con un to be continuo. O sea, mañana continuará. Vamos a ver, me queda esa expectativa de mañana qué es lo que toca. Y vamos por ahí siempre. Estos son todos problemas totalmente codificados. No hay ni un número. Si no has hecho la primera parte, no puedes hacer esta. Y la última, el nivel 3, para mí es el más interesante de cara al maestro. Porque aquí ellos hicieron una salida de tono, pero el nivel 3 te dicen cómo hubiesen aprendido mejor ellos matemáticas. Y cosas inconcluentes que había en mi forma de enseñar matemáticas. O sea, esto sí que... A mí aquí me hicieron una crítica como maestro y me enseñaron lo que tenía que hacer. Lo llamaban desafíos matemáticos. Al principio interpretaron que había que poner muchos desafíos matemáticos que eran más divertidos que la práctica tradicional, pero que conseguías aprender lo mismo. Y, por ejemplo, era el número 30 es fácil de expresarlo, 5 por 5 más 5. Pero trata de encontrar diferentes formas de expresar el número 30, el número 100 utilizando 4 veces el 9, el número 34 empleando 4 veces el 3, o el número 31 empleando la cifra 3 cuantas veces quieras. Otras cosas más sencillas, pero que te ayudan, por ejemplo, a aprender sin darte cuenta lo que es una ecuación. Hay veces que ellos diseñaban el reto y no sabían lo que estaban diseñando. No sabían que esto, o sea, esto que dicen aprendizaje por descubrimiento, pues aquí había mucho descubrimiento no guiado además, o sea, pero ya solo por el pensar. Este es muy chulo, al final hacíamos hasta una competición al año. Utilizando siempre los 4 cuatros y las operaciones básicas que tú conoces, tienes que encontrar todos los números del 0 al 100. Por ejemplo, 4 más 4, 8, menos 4, 4, menos 4, 0. Ya tengo el 0. Ahora por el 1. Es muy llamativo, pero aquí cuenta mucho la creatividad. Nunca, nunca, nunca ganaron los chavales de secundaria. Siempre ganaban los de primaria. Los de secundaria están la instrucción que hemos hablado antes. Cuanto más instrucción, poco a poco la capacidad de pensar va cayendo. Sistematizamos mucho y pensamos poco. Por eso la alta capacidad, aunque el artículo que tú has hablado, que tú nos has mostrado del 70% de la alta capacidad tiene fracaso escolar, que evidentemente como no se tienen datos reales ni se hacen cribados masivos,
no se puede conocer la alta capacidad, el porcentaje que hay de nuestro alumnado, pero sí que es verdad que se conoce que la alta capacidad tiene mayor posibilidad de fracaso escolar, precisamente por esto, porque el sistema educativo no está preparado para atenderlo en condiciones, y a mí me viene a la mente ese vídeo que todos hemos visto, donde los niños entran pequeños en el sistema educativo como si fuese una fábrica y salen todos diseñados de la misma manera, donde se elimina la creatividad, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, y es una lástima porque este mundo tan diverso lo que necesita precisamente es eso. Sí, pero llevamos mucho tiempo, o sea, eso, los sistemas educativos se diseñaron justo cuando la revolución industrial y se identificaron como competentes porque las sociedades mejor formadas ganaban más dinero. Claro. Entonces, fue un sistema productivo de personas dentro del propio sistema industrial y lo hemos heredado. O sea, esa es la primera explicación que tenemos. Mira, esta es la primera corrección gorda que me hicieron ellos. Ellos me decían que por qué un día les convocaba a una comprensión lectora de un folio y al día siguiente les ponía un problema matemático de 2 líneas. No tenía sentido. Pero no porque el uno tuviese 2 líneas y el otro un folio, sino porque si es lo mismo, porque claro, llegábamos a mates y yo les decía, venga chicos, que el enunciado, esto es como una comprensión lectora, identifiquéis los datos, y me miraban al final y decían, si ya lo sabemos, pero si es así, pues unes las dos cosas y no nos hagas dos veces lo mismo 2 días diferentes. Entonces me dijeron, haz los enunciados un poco más largos, haz tantas preguntas como nos harías en la comprensión lectora, pero que sean con datos matemáticos. Entonces, bueno, empezamos a elaborar problemas así de largos. Esto llega un folio entero, muchos más datos, muchas más líneas de comprensión y muchas más preguntas. Y el siguiente nivel a esto fue lo mismo, pero quitando los datos. Entonces dijeron, quita los datos, cuéntanos una historia real y ya lo buscaremos en Internet. Y cuando hayamos encontrado todos los datos en esa fase de investigación, operamos. Entonces, lo bueno de una vez que llevas ya tiempo con ellos y hay de verdad un enganche y un trabajo serio, si empiezas a confiar, te empiezan a enseñar mucho. Yo lo tengo que decir, o sea, lo que yo he hecho o hago en la actualidad en el aula es culpa de esta primera generación que tuve de niños de 8 y 9 años. De este libro de matemáticas que hicimos, de otro de lengua que hicimos, de una radio que montamos. Las matemáticas, cuando se aburrieron de hacerlo así, empezaron a hacer radionovelas. Investigaron cuál era el origen del cero y me lo contaron en una radionovela grabada con personajes con ellos de 10 minutos. Y me hablan de quién fue en la antigua Mesopotamia el primer matemático filósofo que interpretó el cero como, y te lo cuentan en 5 minutos, ganaron un premio. Entonces, bueno, si tú has establecido una rutina de trabajo, que es lo que tienes que hacer como maestro, después empieza a confiar en el alumno con potencial. No dejes que se vaya la cosa de madre, tampoco es muy estricto, o sea, deja también esos momentos de divagación o de relax, sé comprensivo. Pero si confías, sale este tipo de trabajos. Esto al final fue un libro de 75 páginas. Hicieron 2 o 3 de cuentos, radionovelas, adaptaciones y reescrituras de obras de teatro. Cada vez íbamos a más. O sea, cuando llegamos a aprender el mapa geográfico y geopolítico de Europa, lo hicimos con un RIS de 10 metros. Dibujamos todo el mapa de Europa con 10 metros, en 10 metros, y pusimos lo de las capitales y ya que estábamos dijimos, vamos a hacer un juego de dados. Y tirando 2 dados elegimos el siglo. Y tirando un dado de palabras elegimos la disciplina. Entonces, siglo XVII, música, ¿y dónde han caído? En Francia. Investigar y exponer. Investigábamos la música del siglo XVII de Francia. Y a la semana siguiente, exposición. Lo hacíamos después con cualquier tema cultural como la literatura, el arte en Italia, que siglo, el XV, el XIV, el que saliese. Y íbamos investigando y exponiendo. Y lo llevábamos después al aula. Pero eso ya empezó a pasar a partir del 4º año, cuando esto ya tiene mucho pozo. Llevas 4 años con ellos. Claro, eso también es un lujo. A mí el año pasado me llegaron a la universidad la primera generación que llevé. O sea, menos en bachiller, que yo no he dado clase nunca allí,
hay alumnos que los he llevado en primaria, en secundaria y ahora en la universidad. Claro, y eso ya es, cuando hablamos de confianza y de poder llegar a esto, es porque sí que hay un acompañamiento real. Entonces, se trata un poco de esto. Y bueno, algún ejemplo de talleres que ellos montaban, se inventaban Skills Room para todos, hacían una semana cultural para que la gente aprendiese ciencias de otras maneras y montaban cosas de estas. Y nada, por adecuarme, porque creo que a las 8 terminan los talleres y quedan 5 minutos, por si queréis preguntar algo rápido. Tenemos suerte de que el monitor de hoy hemos apañado y no le importa estar 2 minutillos más. Por si hay alguna pregunta. ¿No? ¿Nadie quiere comentar nada? ¿Tenéis alguna duda personal, aunque no tenga que ver con el tema? Porque este tema lo que queríamos nosotros es dar unos conocimientos básicos del tema de la educación, del sistema educativo, de los mitos, de las verdades de las altas capacidades. Pero si tenéis alguna pregunta personal que Alberto pueda resolver, alguna duda, alguna curiosidad. Sí, por mi parte lo que necesitéis. Y si no, pues bueno, ya os digo, mandaré la presentación para que podáis echar un vistazo a todos los enlaces o QRs que hay. E incluso ahí aparece también mi email por si necesitáis escribirme. Ya os digo, por mi parte, pues bueno, espero que lo que os he contado os pueda servir de algo, os haya aclarado alguna duda que hayáis tenido. Y... Talleres para técnicos. ¿Qué? Ahí eco, José. Ya. Creo que Jesús está hablando de talleres de enriquecimiento. Estos talleres, ¿no? Era un chiste. José, hay eco. Ya. Talleres para técnicos. Sí que lo va a hacer. La pila. Este técnico de sonido me parece que lo vamos a despedir. ¿Ya? Ahora tienes sin sonido las dos salas, la de global y la de la sala de asistentes. Está todo sin sonido. Que no hay preguntas, está todo muy claro. ¿Vale? Pues entonces nada, Alberto, muchísimas gracias por todo el tiempo que nos has dedicado. Yo personalmente sí voy a seguir hablando contigo, aparte de que teníamos más cosas que hablar, pero me ha encantado la charla. Yo creo que a todos los asistentes les ha gustado mucho, ha sido muy enriquecedora. Yo he tomado muchos apuntes y yo creo que a todos los miembros de la asociación nos va a venir muy bien para seguir mejorando nuestra atención a nuestros hijos y a nuestro equipo, claro está. Bueno, pues nada, yo muchas gracias por haberme invitado y de verdad que, bueno, cualquier cosa que necesitéis ya sabéis dónde estoy. O sea que, un poquillo lejos. La próxima vez a ver si podemos hacer que vengan. Bueno, a ver, ya sabes que de vez en cuando bajo por allá abajo. En sí que he bajado ya 4 o 5 veces. Sí, pues te vamos a traer, te tenemos apuntado ya. Y luego si bajo también aprovecharé ir a la universidad, allí que tengo algún amigo profe. O sea que, bueno, genial. Muy bien, pues nada. Gracias. Nada, gracias a vosotros. Venga, un abrazo. Muchísimas gracias por todo. Con ventanilla. Cierro, cuelgo yo la llamada, José. No, ya.